El juicio celestial oculto en la Biblia. ¿Alguna vez te ha pasado que lees un pasaje de la Biblia y algo dentro de ti se detiene? Sigues leyendo, vuelves atrás, lo relees una vez más y piensas en silencio, esto no puede decir lo que creo que está diciendo. No es duda, es asombro. No es incredulidad, es vértigo. Esa sensación aparece cuando el texto rompe los esquemas con los que llevamos años leyendo las Escrituras. El Salmo 82 es exactamente ese tipo de pasaje. No es un salmo de consuelo, no es una canción para repetir cuando el corazón está herido o cuando se necesita ánimo. Es breve, apenas 8 versículos, pero su contenido es explosivo. En él no vemos a Dios hablando a los humanos, sino a Dios convocando a otros seres divinos. No vemos oraciones elevándose desde la tierra, sino una escena que ocurre en el ámbito celestial. Es un juicio, un tribunal, un momento en el que el Dios Altísimo se levanta para confrontar a quienes Él mismo había puesto en autoridad. La escena se abre de forma desconcertante. Dios aparece de pie, no como acusado, sino como juez. No está solo. A su alrededor hay otros seres, también llamados dioses. No ídolos de piedra, no figuras simbólicas, no metáforas poéticas. Son entidades reales del mundo espiritual, convocadas para rendir cuentas. El Salmo no se esfuerza en suavizar la escena ni en explicarla. Simplemente la presenta, como si fuera algo que el lector antiguo entendía perfectamente, aunque para nosotros resulte incómodo. Aquí no estamos ante politeísmo. La Biblia no abandona en ningún momento la afirmación de que solo hay un Dios supremo, creador de todo lo visible y lo invisible. Pero sí nos muestra algo que a menudo hemos ignorado. El universo espiritual es más complejo de lo que solemos imaginar. Dios no gobierna en soledad absoluta, aislado en una especie de vacío celestial. Gobierna como rey, rodeado de una asamblea, un consejo divino compuesto por otros seres espirituales creados por Él. Este concepto no aparece únicamente en este salmo. A lo largo de las Escrituras, de manera sutil pero constante, se repite la imagen de Dios rodeado de seres celestiales. En el libro de Job, los hijos de Dios se presentan ante el Señor. En una visión profética, un trono aparece rodeado por una multitud de servidores espirituales. En otro relato, un profeta ve a Dios deliberando con seres celestiales sobre el destino de un rey. No es una anomalía aislada, es un patrón. El Salmo 82 nos lleva al corazón de ese patrón y lo hace con un giro inesperado. No se trata de adoración ni de celebración, se trata de un juicio. Dios convoca a estos seres porque han fallado, y no han fallado en algo menor. Han corrompido la justicia misma. Para entender la gravedad del momento, es necesario comprender quiénes son estos dioses. En el texto hebreo se utiliza la palabra Elohim, un término que en nuestro lenguaje moderno solemos traducir simplemente como Dios. Sin embargo, en su contexto original, la palabra no se refería exclusivamente al Creador Supremo. Era un término que describía a cualquier ser que habitara el ámbito espiritual. Yahvé es Elohim, pero no es el único Elohim. Es el Elohim por encima de todos los demás. Esto significa que ángeles, seres espirituales, incluso entidades rebeldes entran dentro de esa categoría. No porque sean iguales a Dios, sino porque comparten la condición de ser habitantes del mundo invisible. El Salmo 82 no está diciendo que todos los dioses sean iguales. Está mostrando una jerarquía clara. Uno gobierna, los demás responden ante él. Según otros pasajes bíblicos, estos seres fueron asignados a tareas concretas. Después de que la humanidad se dispersara por la tierra, las naciones quedaron bajo la supervisión de autoridades espirituales. Dios, en su soberanía, decidió que otros seres participaran en la administración del mundo, no porque necesitara ayuda, sino porque decidió gobernar de esa manera. Israel, sin embargo, quedó bajo su cuidado directo. Él sería su rey, su protector, su guía.
El problema es que esas autoridades espirituales no permanecieron fieles a su encargo. En lugar de reflejar el carácter de Dios, comenzaron a deformarlo. En vez de proteger al débil, favorecieron a los poderosos. En lugar de defender la justicia, se aliaron con la corrupción. Se dejaron seducir por la adoración, por el poder, por la influencia. Exigieron lo que no les correspondía. Se convirtieron en falsos dioses para las naciones. Y es por eso que el Salmo 82 existe, porque llega un momento en que Dios decide intervenir de forma directa. El juicio comienza con una pregunta que no busca información, sino que expone culpabilidad. Dios cuestiona cuánto tiempo más seguirán gobernando de forma injusta. No es una duda, es una acusación cargada de indignación. La acusación es clara. Han mostrado favoritismo hacia la maldad. Han ignorado al débil. Han abandonado al huérfano, al necesitado, al oprimido. El lenguaje del Salmo deja ver que el impacto de su corrupción no se quedó en el mundo espiritual, afectó directamente a la tierra. Cuando quienes gobiernan desde lo invisible fallan, las consecuencias se sienten en lo visible. La injusticia espiritual siempre termina manifestándose como injusticia humana. Dios no habla como un gobernante distante, habla como un juez que ama la justicia. Su preocupación no es solo el orden cósmico, sino el sufrimiento real de personas reales. Su reclamo nace del corazón de un Dios que siempre ha estado del lado del vulnerable. El Salmo 82 revela algo fundamental. La justicia no es un tema secundario para Dios, es central, tanto en el cielo como en la tierra. La situación es tan grave que el texto dice que los cimientos del mundo tiemblan. Es una imagen poderosa. La corrupción ha llegado a un punto tal que amenaza la estabilidad misma de la creación. El liderazgo espiritual ha perdido el rumbo, camina en oscuridad, sin entendimiento. Aquellos que debían iluminar ahora generan tinieblas. Entonces llega el veredicto. Dios recuerda a estos seres quiénes eran, les recuerda el honor que les fue otorgado, les recuerda que fueron llamados hijos del Altísimo, que recibieron autoridad, que se les confió algo sagrado. Pero ese recordatorio no es para restaurarlos, sino para subrayar la magnitud de su caída. El juicio es contundente. Aunque fueron llamados dioses, aunque ocuparon lugares elevados, su final será como los mortales. Caerán, serán despojados de su estatus. No habrá privilegio que los proteja. La sentencia es una humillación cósmica. Aquellos que se creyeron intocables descubrirán que no lo son. Este momento no es solo un castigo, es una declaración profética. Marca el inicio del fin para los poderes rebeldes. Anuncia que su dominio no es eterno, que su tiempo está contado. El Salmo 82 no se queda en el juicio, avanza hacia una esperanza. El Salmo termina con un clamor, una súplica que brota como un grito desesperado. Se pide a Dios que se levante, que juzgue la tierra, que tome posesión de todas las naciones. Es un llamado a que Él retome directamente lo que fue entregado a otros y corrompido por ellos. Es una oración cargada de anhelo, de expectativa, de fe. Ese clamor no quedó sin respuesta. Siglos después, Dios se levantó, pero no como muchos esperaban. No descendió con ejércitos celestiales ni con fuego del cielo. Vino de una forma inesperada. Se hizo humano. Entró en la historia como un hombre común, nacido en un rincón olvidado del imperio, criado en una familia sencilla. La llegada de Jesús no fue solo un evento espiritual individual, fue un acto cósmico. Cada vez que confrontó espíritus impuros, cada vez que habló del reino de Dios, cada vez que liberó a alguien o desafió estructuras injustas, estaba reclamando territorio. Estaba anunciando que el gobierno de Dios regresaba a las naciones. Su muerte parecía una derrota, pero fue una victoria estratégica. Al resucitar, declaró que toda autoridad le pertenecía, tanto en el cielo como en la tierra. El clamor del Salmo 82 encontró eco en la tumba vacía. Dios se levantó, y no solo para juzgar, sino para restaurar. La misión que Jesús confió a sus discípulos tiene una dimensión que va más allá de lo individual.
Al enviar a sus discípulos a todas las naciones, estaba anunciando el fin del dominio de las autoridades corruptas. Estaba reclamando lo que siempre fue suyo. No solo almas, sino pueblos enteros. No solo corazones, sino sistemas, culturas, realidades completas. Vivimos en medio de esa tensión. El viejo orden aún resiste. La corrupción sigue visible. La injusticia no ha desaparecido. Pero el reino ya está en marcha. Cada acto de amor, cada gesto de justicia, cada decisión de perdón es una pequeña rebelión contra la oscuridad. Es una forma de participar en la respuesta a aquella antigua oración. El Salmo 82 nos invita a mirar el mundo de otra manera. Nos recuerda que la lucha no es solo contra lo que vemos. Nos revela que la historia humana está entrelazada con una realidad espiritual más profunda. Y nos asegura que Dios no ha abandonado su creación, ni ha ignorado la corrupción. Él ha hablado, Él ha juzgado, Él se ha levantado. Este salmo no termina hablando de otros dioses, termina hablando del Dios verdadero, del único que hereda las naciones, del Rey que no comparte su trono final. Y esa es la esperanza que atraviesa toda la historia bíblica, que al final la justicia no será una idea, sino una realidad establecida por aquel que gobierna sobre todo, en el cielo y en la tierra.